Mi nombre es Estela Miller, y si quieren escuchar más historias de ancianos, suscríbanse al canal Secretos de Familia y déjenme saber desde dónde me escuchan. Mi hijo me llamó por teléfono. Mamá, nos mudamos a Monterrey la semana pasada. Se nos olvidó decirte. Me quedé helada por 5 segundos. Contesté. Está bien, hijo. Buena suerte. Colgué. Abrí mi laptop y le envié un correo a mi abogado con un archivo adjunto muy especial. 5 segundos. Eso fue todo lo que necesité para entender que mi vida acababa de partirse en dos. La voz de Rodrigo sonaba distante, casi mecánica, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para él. Era martes por la tarde. Yo estaba preparando el asado de puerco que tanto le gustaba a mi nieto, Mateo, cuando el celular vibró en la mesa de la cocina. Vi su nombre en la pantalla y el corazón me dio un vuelco. No había sabido de él en 3 semanas. Mamá, te llamo rápido porque ya voy de salida. Empezó sin siquiera preguntar cómo estaba. Nos mudamos a Monterrey la semana pasada. Valeria consiguió un trabajo increíble allá y bueno, se nos pasó avisarte. Ya sabes cómo son estas cosas, todo fue muy rápido. Se nos olvidó decirte, ¿se les olvidó? Como si yo fuera la vecina chismosa. Como si fuera la señora que vende tamales en la esquina. Como si no fuera la mujer que le dio la vida, que se desveló cuidándolo cuando le dio neumonía a los 7 años, que vendió las joyas de su abuela para pagarle la colegiatura en el TEC. Está bien, hijo, respondí. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Buena suerte en esta nueva etapa. Colgué antes de que pudiera notar el temblor en mis manos. El silencio que quedó en mi cocina era tan pesado que sentía que me aplastaba el pecho. Miré el asado humeante en la estufa, las tortillas recién hechas cubiertas con una servilleta bordada, los juguetes con los que jugaba Mateo que aún guardaba en una canasta junto al comedor. Todo lo que había preparado con tanto amor de repente se sintió como una burla, pero no lloré. No en ese momento. Caminé hacia mi recámara con pasos que parecían pesar toneladas. Abrí el cajón de mi buró y saqué mi laptop, la que Rodrigo me había regalado hace 2 años diciendo, para que estés conectada, mamá. Ya no eres tan joven. Qué irónico. Me senté en la orilla de la cama, la misma cama que compartí con Jorge por 32 años antes de que el cáncer me lo arrebatara. Abrí mi correo con dedos temblorosos pero decididos. Escribí la dirección del licenciado Morales, mi abogado de toda la vida. Él había manejado el testamento de Jorge. Él había estado presente cuando heredé el terreno en una zona de alta plusvalía, ese pedazo de tierra que ahora vale una fortuna. El mismo terreno donde, hace apenas 8 meses, acepté dejar que Rodrigo y Valeria construyeran nuestra casa familiar. Nuestra casa. Qué mal chiste. Redacté el mensaje corto, directo, sin dramas. Licenciado Morales, necesito que iniciemos el proceso que discutimos la semana pasada. Le adjunto toda la documentación. Es hora de actuar. Y ahí estaba la mejor parte. El archivo adjunto que había estado preparando en secreto durante meses, mientras ellos pensaban que yo solo era una viejita tonta y sentimental. Fotografías, capturas de pantalla, grabaciones de audio, copias de los documentos que firmé sin leer según ellos. Estados de cuenta de Valeria. Todo. Cada humillación documentada, cada mentira, cada peso que me quitaron. Presioné enviar y cerré la laptop con un clic seco que resonó en mi habitación vacía, porque aquí está la verdad que nadie te dice cuando eres madre. Hay un momento en que el amor se encuentra con la dignidad en una encrucijada y tienes que elegir. Durante años elegí el amor. Me tragué humillaciones. Cerré los ojos ante las faltas de respeto. Justifiqué lo injustificable. Es que Valeria viene de una familia difícil, me decía. Es que Rodrigo está estresado con el trabajo. Es que ser nuera no es fácil. Mentiras que me conté para no enfrentar la verdad más dolorosa. Mi hijo se había convertido en un extraño y yo había permitido que me convirtieran en un estorbo en mi propia vida. Pero esa llamada, ese se nos olvidó decirte pronunciado con tal indiferencia, fue la gota que derramó el vaso. O mejor dicho, fue el martillo que rompió el cristal en 1000 pedazos irreparables. Me levanté de la cama, volví a la cocina y apagué la estufa. El asado podía esperar. O quizás nadie se lo comería nunca. Ya no importaba. Lo que importaba era que, por primera vez en 4 años desde que Valeria entró en nuestras vidas como un huracán silencioso, yo había tomado una decisión. Y esta vez, nadie más que yo tendría el control. Hace 4 años, cuando Rodrigo me llamó para decirme que quería presentarme a alguien especial, sentí esa emoción que solo una madre entiende. Mi hijo, mi único hijo,
Finalmente había encontrado a alguien que lo hiciera feliz. Era un domingo de octubre. Yo había preparado mi mole especial, el platillo favorito de Rodrigo. Puse el mantel de lino que Jorge me regaló en nuestro aniversario. Saqué la vajilla buena. Cuando sonó el timbre, me sequé las manos en el delantal y abrí con una sonrisa enorme. Valeria era alta, imponente, con tacones que la hacían ver aún más alta y un traje sastre color vino que gritaba dinero. Su cabello castaño caía perfectamente sobre sus hombros. Mucho gusto, señora Estela, me dijo, extendiendo la mano en lugar de darme un abrazo. Su apretón fue firme, casi agresivo. Rodrigo me ha contado tanto de usted. Rodrigo brillaba. Estaba realmente enamorado, y yo quería que fuera feliz. Así que ignoré esa vocecita dentro de mí que decía que algo no encajaba. Durante la comida, Valeria habló sin parar de su trabajo en una consultora, de sus viajes a Houston y a Cancún, de sus planes ambiciosos. Rodrigo apenas metía baza. «¡Qué casa tan acogedora!», dijo Valeria, mirando alrededor de mi comedor. La forma en que pronunció acogedora me hizo sentir como si hubiera dicho pequeña o vieja. Rodrigo me dijo que lleva aquí casi 30 años. 32, corregí. Aquí creció mi hijo. Esta casa tiene historia. Claro, claro. La historia es importante, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque a veces hay que saber cuándo es momento de avanzar, ¿no? Esa fue la primera señal. Pero la dejé pasar. Los meses siguientes fueron un torbellino. Rodrigo me visitaba cada vez menos. Antes pasaba los domingos conmigo, me ayudaba con las reparaciones de la casa. Ahora todo eran excusas. Valeria quiere que vayamos a ese restaurante nuevo. Tenemos planes con amigos. Su familia nos invitó a Valle de Bravo. Su familia, como si la suya no existiera. En febrero, Rodrigo me llamó emocionado. Mamá, le propuse matrimonio a Valeria y dijo que sí. Nos casamos en agosto. 6 meses de novios. ¿No crees que es muy rápido, hijo?, me atreví a preguntar. Mamá, cuando encuentras a la persona correcta, lo sabes, la boda fue en un jardín elegante en San Ángel. Valeria quería todo perfecto, todo controlado. Yo me ofrecía a ayudar con los gastos. No se preocupe, señora Estela, me dijo Valeria con esa sonrisa condescendiente. Mis papás ya cubrieron todo. Usted solo relájese y disfrute. Me sentí como una invitada más en la boda de mi propio hijo. Después de la boda, las cosas cambiaron más rápido. Se mudaron a un departamento en Polanco, moderno pero carísimo. Cuando fui a visitarlos, la casa estaba impecable, como un museo, no como un hogar. Esa visita duró 20 minutos. 3 meses después, en el cumpleaños 34 de Rodrigo, no contestó mis llamadas. Le mandé mensajes. Nada. Pasé toda la tarde mirando el pastel de chocolate que le había horneado. Al día siguiente, recibí un mensaje breve. Perdón, mamá. Se me pasó. Valeria organizó una fiesta sorpresa y me desconecté del teléfono. Se le olvidó su cumpleaños. El día que lo traje al mundo. Esa noche lloré abrazando el reloj de bolsillo de Jorge, pero lo peor no había llegado aún. No imaginaba lo que Valeria tenía planeado. En mayo llegó la llamada que cambiaría todo. Mamá, tenemos una noticia maravillosa. Valeria está embarazada. Vas a ser abuela. El mundo se detuvo. Abuela. Las lágrimas brotaron. Pero eso no es todo, continuó Valeria. El departamento es muy chico para un bebé. Queremos proponerle algo que nos beneficiaría a todos. Hemos pensado en su terreno, el de la herencia, mi terreno. El patrimonio que Jorge compró con los ahorros de su vida. Un terreno grande en una zona privilegiada. ¿Qué pasa con mi terreno?, pregunté. Bueno, dijo Valeria. A su edad, señora Estela, mantener un terreno así es complicado. Podríamos construir una casa hermosa ahí, grande, y usted podría vivir con nosotros. Seríamos una familia real. Rodrigo se arrodilló frente a mí. Piénsalo, mamá. Verías crecer a tu nieto todos los días. No estaría sola. Tenía razón. Era lo que siempre había querido. No despertar sola en una casa llena de recuerdos. ¿Y cómo funcionaría?, pregunté. Valeria sacó unos papeles. Mi amigo Bernardo es notario. Él nos ayudaría. Básicamente, usted mantiene la propiedad del terreno, pero nos da permiso legal para construir. Cuando todo esté listo, arreglamos para que todos estemos registrados como dueños. ¿Bernardo? ¿Por qué no con el licenciado Morales?, pregunté.
Ay, señora Estela, ese señor ya está muy grande. Necesitamos gente actualizada. Firmé. Firmé porque quería creer en mi hijo. 2 semanas después, las máquinas llegaron a mi terreno. En septiembre, Rodrigo me pidió ayuda. Mamá, el presupuesto se nos fue un poco alto. ¿Podrías ayudarnos con una parte de la construcción? Sería tu regalo para tu nieto. Me pidieron 2 millones de pesos. Mis ahorros de toda la vida, el seguro de vida de Jorge. Se los transferí. Vi cómo mi cuenta bancaria bajaba de golpe, dejándome casi en ceros. Es para la familia, me repetí. En diciembre nació Mateo. Cuando fui a ver la casa casi terminada, mi corazón se fue al suelo. Mi supuesta recámara no era una recámara. Era el cuarto de servicio. Pequeño, detrás de la cocina, con un baño minúsculo. Es temporal, mamá, explicó Rodrigo, hasta que terminemos de acomodar todo. Mentira, la mudanza fue caótica. Mis muebles acabaron repartidos o vendidos. Ese sillón está muy viejo, mejor lo tiramos, decía Valeria. Las reglas llegaron a la segunda semana. Una hoja pegada en el refrigerador, horario de cocina, 7 a 8 a.m. y 6 a 7 p.m. Prohibido visitas sin aviso de 24 horas. Lavandería, martes y viernes. Leí esa lista sintiendo la humillación que mandóme las mejillas. Las humillaciones se volvieron diarias. Un martes, Valeria entró a mi cuarto sin tocar. Señora Estela, ¿usó mi champú? Porque está medio vacío. Tengo el mío, Valeria. Pues alguien lo usó. Me acusaba de ladrona en mi propio terreno. Peor fue el día que quise cargar a Mateo. Valeria me lo arrebató. Lávese las manos primero. Las bacterias, señora. En mayo, durante la cena, soltaron otra bomba. Señora Estela, los gastos de la casa son muy altos. Creemos que sería justo que contribuya con una parte proporcional. Valeria deslizó un papel. Contribución mensual sugerida, 10,000 pesos. ¿10,000 pesos? Es casi la mitad de mi pensión. Usted vive aquí, usa los servicios. No puede esperar que todo sea gratis, dijo Valeria. Miré a Rodrigo. Mamá, es justo, dijo él, mirando su plato esa noche, hice cuentas. Me quedarían apenas unos pesos para mis medicinas. Saqué la tarjeta del licenciado Morales que tenía guardada. Estela, cuando estés lista para actuar, llámame, me había dicho. Fui a verlo. Estela, lo que firmaste no fue una autorización temporal. Fue una cesión de derechos de construcción. Básicamente, les diste el derecho legal de construir y registrar la casa a su nombre. Pero Bernardo, el notario, tiene varias demandas por fraude. Podemos pelear. Regresé a casa convertida en otra persona. Compré una grabadora pequeña. Desde ese momento, cada conversación, cada humillación, quedó grabada. Descubrí documentos bancarios a nombre de Rodrigo y Valeria usando mi terreno como aval para un préstamo de 4 millones de pesos que usaron para pagar deudas de ella y comprarse una camioneta del año. El clímax llegó ese martes. Nos mudamos a Monterrey. La llamada. La huida después de colgar con Rodrigo, no perdí el tiempo. El licenciado Morales actuó rápido. La demanda ya está ingresada. Estela. Fraude inmobiliario, falsificación de documentos, despojo. Congelamos las cuentas y la propiedad. No pueden vender. El jueves por la tarde, Rodrigo me llamó, desesperado. Mamá, ¿qué hiciste? Nos llegó una notificación del juzgado. ¿Nos estás demandando? Sí, Rodrigo. Estoy demandándote a ti y a tu esposa. ¿Estás loca? Somos tu familia. Ustedes dejaron de ser mi familia cuando me robaron y me trataron como basura en mi propia casa. Cuando usaron mi dinero para sus lujos y me metieron a un cuarto de servicio. Mamá, por favor, tenemos un bebé. Tu nieto. Precisamente por él. No voy a permitir que crezca viendo cómo sus padres estafan a su abuela. La audiencia preliminar fue un lunes por la mañana. Me puse mi mejor vestido. Rodrigo se veía demacrado. Valeria intentaba parecer víctima. El juez revisó las pruebas que el licenciado Morales presentó, las grabaciones, los documentos del notario corrupto, los estados de cuenta. ¿Es cierto que usó el terreno de su madre como aval sin su consentimiento explícito?, preguntó el juez. Rodrigo tartamudeó. Sí, su señoría. El juez fue implacable. Declaró admisible la demanda. Ordenó investigación criminal contra Valeria y el notario Bernardo. Cuando salimos de la sala, Valeria me gritó,
Nunca volverás a ver a tu nieto. Pero yo me mantuve firme. Semanas después, Rodrigo pidió verme a solas. Estaba destruido. Tenías razón, mamá. Valeria me mintió. Descubrí los correos con el notario. Lo planearon todo. Perdóname. Lloró como cuando era un niño. El perdón es un proceso, Rodrigo. Voy a recuperar lo que es mío. En la segunda audiencia, Rodrigo testificó a mi favor. Contó todo. El juez falló a mi favor. Devolución inmediata de mis 2 millones con intereses, anulación del préstamo hipotecario y la propiedad de la construcción revertía a mí. Valeria fue sentenciada a libertad condicional por fraude y Bernardo fue a la cárcel. La casa se vendió. Con el dinero recuperado y la venta del terreno, compré un departamento hermoso, solo para mí. Doné una parte a una fundación para mujeres mayores. Rodrigo se divorció, peleó la custodia compartida de Mateo y ganó. Poco a poco, empezamos a reconstruir. Rodrigo venía los domingos con Mateo. Abuela, mira mi dinosaurio, me decía mi nieto. Un día, Rodrigo llegó con una noticia. Mamá, Valeria se va del país. Consiguió trabajo en España. El juez autorizó que se lleve a Mateo. Sentí que el mundo se me caía otra vez. Pero entendí que a veces amar es dejar ir. Fuimos al aeropuerto a despedirlos. Abracé a Mateo con toda mi alma. Tu abuelo Jorge te cuida desde el cielo, mi amor. Ahora, 2 años y medio después, estoy sentada en mi balcón. Tengo mi libertad. Tengo mi dignidad. Rodrigo viene a verme cuando puede, y hablamos con Mateo por videollamada. Escribí mi historia en un cuaderno para que un día mi nieto sepa la verdad. Mi celular vibró. Era un mensaje de una amiga del grupo de apoyo que fundé. Gracias, señora Estela. Hoy me animé a demandar. Recuperé mi vida. Sonreí. Esa era la verdadera victoria. No el dinero, no la casa, sino saber que mi dolor sirvió para algo. Tomé el reloj de Jorge entre mis manos. Lo logramos, viejo. No fue fácil, pero recuperé mi nombre. Recuperé mi vida. Apagué la luz y me fui a dormir en mi cama, en mi departamento que huele a gardenias y café. Mañana será otro día. Uno más de esta nueva vida que luché tanto por conseguir. Y por primera vez en años, eso es más que suficiente.